Saludos a todos y bienvenidos aquí a nuestra escuela Sigurat, la escuela de estructura. Estamos aquí hoy presentes en este evento, un masterclass que nos va a presentar el ingeniero Esteban Terreiro. Lo tenemos aquí invitado, un invitado especial, que nos va a presentar un seminario, en este caso sobre una residencia, un caso real. Veremos todos los procesos constructivos, el proyecto de estructura, el proyecto de arquitectura. También tenemos como invitado al ingeniero Elio Hernández, director del Máster Internacional en Proyectos Sismoresistentes de Estructuras de Concreto Armado y Precomprimido, aquí para comentar un poco sobre este gran seminario que hemos preparado para todos ustedes. Bueno, ingeniero Esteban, bienvenido a nuestras instalaciones. Muchas gracias. A ver si nos puede mencionar un poco qué nos va a mostrar el día de hoy. Ok, se trata de una posada construida en las afueras de Caracas, en una zona que se llama Oripoto. Es una estructura bien compleja, bien particular. Es una edificación pequeña, pero está en un terreno muy complejo, de una muy fuerte pendiente. Y se construyó con una estructura mixta, una plataforma de concreto, con unas columnas, digamos, que apoyan en el terreno para no intervenir mucho el terreno, pocas columnas hacia abajo, y luego de la plataforma una estructura metálica hacia arriba. En la presentación vamos a ver desde el proyecto de arquitectura, el anteproyecto, el proyecto estructural, y todo el proceso constructivo desde la construcción, movimiento de tierra y fundaciones hasta su inauguración. Y ahí tiene la particularidad, por cierto, es que el terreno, cuando se adquirió, tenía una estructura existente y tratamos de utilizarla. Se hizo un refuerzo y una evaluación de la estructura y se aprovechó. Muy bien. Muy interesante porque has tenido la oportunidad de ver todas las fases del proyecto, ¿no? Es decir, tal como lo dices, del anteproyecto, hacer el diseño, luego la parte constructiva. Bueno, entiendo que eso te ha dejado una experiencia interesante de forma general, ¿no? Sí, la verdad es que es una edificación que nos dio mucha satisfacción porque es un proyecto, insisto, es un proyecto pequeño hecho por el arquitecto Óscar Terreiro, que es mi padre, Premio Nacional de Arquitectura, y hubo una relación arquitecto-ingeniero, la verdad es que bastante satisfactoria, con bastante exigencia, y es un edificio, insisto, pequeño, pero como se trata de una plataforma con unos enormes volados, fue un reto, la verdad. Se construyó muy poco a poco, ¿okay? Digamos, en este caso somos también los promotores de la edificación, entonces fue un proceso lento, pero la verdad que es bien satisfactorio. Entiendo que tuviste la oportunidad de llevar incluso a los alumnos, ¿no? Lo que has tenido en la universidad. Hemos visto varias fotos con alumnos, ¿no? Sí, la verdad es que cada vez que puedo llevo a los muchachos a estas visitas que siempre, todos ustedes siempre están como ávidos de conocer y de ver esta experiencia profesional. En esta presentación que vamos a ver, tenemos, insisto, todas las etapas y hay una cantidad de videos muy educativos e ilustrativos de lo que es el proceso constructivo, sí. Todas las complicaciones estructurales en la estructura metálica, en el encofrado de madera, inclusive hasta en la colocación de cerámica, todos los problemas, acontecimientos y dificultades y aciertos que hemos tenido en el proyecto, las vamos a ver y las vamos a comentar. Sí, eso te iba a comentar, lo increíble bien documentado que estaba todo el proyecto, y son muchos años de documentación. Entonces tienes drones grabando, tienes incluso hasta una fiesta final que fue como la inauguración de la estructura. Así es. Sí. O sea, que esto es un trabajo muy importante que bueno... Sí, tengo la verdad que unos años ya tratando de grabar y de documentar el ejercicio profesional. Ya son casi este año cumplo 30 años de ejercicio profesional y la verdad es que esta información, la idea es transmitírsela a todos ustedes y que ustedes tengan, digamos, las herramientas para la toma de decisiones tanto en proyecto como en construcción. Tengan estas herramientas muy útiles a la hora de tomar decisiones. Y es que además es interesante porque toda esta información que nos presenta es precisamente lo que enriquece un máster, o los másteres que tenemos en Sigurat, que le damos siempre ese enfoque práctico, que no solo sea teoría, sino que se vean cómo todo el diseño se ejecuta. Y por eso es que en diferentes másteres, tanto el de metálica como el de concreto armado y otros, el de puente, vemos siempre esta experiencia de proyectos, y bueno, tu participación es fundamental en este caso. Sí, la verdad es que tenemos la suerte de que esta profesión es pensar, idear y construir con nuestras manos, que la verdad es que es una satisfacción enorme, porque estamos haciendo, construyendo cosas habitables que son físicamente tangibles,
y es de una satisfacción enorme. Entonces, estas herramientas constructivas les sirven, todas las técnicas que aplicamos en el proceso constructivo a ustedes les sirven muchísimo para esa toma de decisión. Muy bien, creo que estamos ansiosos de empezar este seminario. Seguro. Así que lo dejamos solo para que pueda presentarnos toda esta información. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Fíjense, hoy vamos a presentar una visita virtual a una posada que se ejecutó en Oripoto, en Venezuela, en Caracas, Venezuela, cuyo nombre es Vértice. Fíjense, las condiciones del terreno. El terreno está ubicado en las afueras de Caracas, en una zona rural, que tiene unas condiciones bien particulares. Tiene una línea de alta tensión, ¿okay?, en el frente, y es un terreno muy empinado. Aquí en este video podemos ver su condición particular. Está lleno, tenía 52 eucaliptos, ¿okay? Había los restos o los inicios de una estructura original. El propietario anterior intentó construir una casa y había hecho algunas fundaciones, algunas columnas, algunas estructuras, ahí lo pueden ver, y de pendiente muy, pero muy empinada, o sea que todo el proceso constructivo no tenemos espacio para almacenar, entonces complica un poco la construcción. Tuvimos que optar por este terreno que queda enfrente. Nos lo alquilaron para poder usarlo como depósito de almacenamiento de material. Entonces, como primer anteproyecto, el anteproyecto lo ejecutó el arquitecto Óscar Tenreiro, mi padre, Premio Nacional de Arquitectura, y las primeras ideas es una residencia estudiantil, unos apartamentos, que eran alrededor de 6 apartamentos originalmente, y la idea, la intención desde el punto de vista estructural, aquí lo muestra en la imagen, es no tratar de dejar el terreno lo más intacto posible. Se trata básicamente de una plataforma, aquí la vamos a ver aquí, es una plataforma de concreto, ¿okay? Se desarrolla de concreto de aquí para abajo con 12 columnas hacia abajo, y para aligerar cargas, producto que hay unos enormes volados en las 4 esquinas. Hacia esta esquina hay un enorme volado, hacia esta otra esquina hay otro volado, y hacia las esquinas posteriores simétricas hay igualmente volados dobles en las 2 direcciones. Hay 2 dobles vigas en volado y volados de 6 metros de luz. Okay. Para aligerar las cargas sobre esos enormes volados, lo que se trató de la plataforma hacia arriba, generar una estructura lo más liviana posible, todo lo que es la edificación, las habitaciones, de 30 columnas, sostenida por 30 columnas, de manera de que al colocar más columnas, la carga sobre cada columna disminuye. ¿No? Es el mismo efecto del principio del fakir. El fakir, si se acuesta sobre una cama de 4 clavos, los clavos es atravesado por los clavos. Si él se acuesta en una cama de 200 clavos, la presión de cada clavo es mucho menor y él puede perfectamente acostarse sin verse herido. Entonces, repito, de aquí de la plataforma, de este nivel hacia abajo son 12 columnas de concreto, y de este nivel hacia arriba son 30 columnas metálicas. ¿Qué otro comentario importante? Desde el punto de vista de estabilidad lateral, el edificio tiene 2 pantallas paralelas a la calle en las fachadas este y oeste, o sea, 2 pantallas en cada fachada, ¿okay? O sea que 4 pantallas en un sentido y 4 pantallas en el otro sentido, lo que le da que recorren el edificio hasta su tope, ¿okay? Eso le da estabilidad lateral. ¿Qué pasa? Que en Venezuela es un país sísmico, ¿okay? Y las fuerzas horizontales aplicadas sobre las estructuras son muy importantes. Entonces, la estabilidad lateral del edificio está resumida en 4 grandes contrafuertes en las 2 direcciones que le dan estabilidad. Entonces, vemos el proyecto final, ¿okay? Que resultó de 18 habitaciones de posadas. Empieza todo el proceso de investigación, de evaluación del terreno, de la estructura existente. Uno empieza a descubrir qué había en la estructura, en el terreno, las cabillas, levantamiento de cabillas, de dimensiones de elementos estructurales, limpieza del terreno, deforestación, ¿okay? Cerramientos provisionales, las obras provisionales, el típico cerramiento de protección de la obra. Okay, fíjense, esta es la zona, cerramos provisionalmente y empieza todo lo que es la exploración de la estructura existente. Básicamente, ¿por qué? Porque la estructura, la idea era tratar de aprovecharla.
Demoler en ese terreno tan empinado, demoler y retirar los escombros resultaba muy costoso y concluimos que era más económicamente mejor simplemente evaluar la estructura y, si es necesario, reforzarla y aprovecharla. Entonces, en esto consistió esta primera etapa de investigación, de exploración y de verificación de la estructura existente, con un levantamiento plano y altimétrico, o sea, de ubicación en coordenada XY, y con respecto a las cotas verticales, evaluar la estructura existente. Entonces, como proyecto final, quedó esta edificación. Son 18 habitaciones. En este caso, este módulo superior son 18 habitaciones, una posada, y le repito, de este nivel, que es la plataforma, hacia abajo, es un elemento, una plataforma de concreto. Básicamente estamos construyendo el terreno, es una topografía muy intensa, muy empinada, entonces se construye de la plataforma hacia abajo, es 12 columnas de concreto, y de la plataforma hacia arriba, 30 columnas metálicas. Tratando, por cierto, de aligerar, tenemos que aligerar el techo de lámina galvanizada y tratando de suavizar, digamos, atenuar las cargas verticales. Por supuesto, desde el punto de vista sísmico, les repito, están estas enormes pantallas en esta fachada y en la contraria, y en esta otra fachada y su opuesta, ¿okay? Son 4 grandes contrafuertes que estabilizan horizontalmente la estructura metálica. Esta es un poco la imagen. Entonces, ¿qué evaluamos? Evaluamos con el programa de TAPS la estructura, el sistema estructural. Ahí se ve claramente, les repito, los contrafuertes que recorren el edificio verticalmente, y en este nivel es una estructura metálica de la plataforma. Esta es la plataforma de concreto, de aquí para arriba 30 columnas metálicas, y básicamente tratamos de disminuir cargas. Si uno piensa tratar de disminuir cargas en un proyecto estructural, o sea, el uso no lo podemos cambiar, es normativo, son cargas vivas en este caso un hotel de vivienda, utilización pública, los pasillos no podemos cambiar las cargas normativas de paredes, pero lo que optamos para lograr disminuir es eliminar el sobrepiso. O sea, los vaciados de concreto siempre quedan algo irregulares, y normalmente se coloca un sobrepiso para corregir pendientes, corregir irregularidades y colocar el acabado de piso. En este caso, nosotros propusimos un vaciado con helicóptero, que la superficie quede lo más uniforme posible en todos los niveles, para no colocar sobrepiso, y sobre esa superficie directa de concreto colocar un acabado liviano, o sea, un vinil o una alfombra. En este caso optamos por unos pisos vinílicos que son de fácil mantenimiento, y eso, para efectos de sobrecarga, disminuimos las cargas existentes. Entonces, básicamente este es el proyecto estructural. Un comentario importante. Esta plataforma, a la hora del cálculo, se deformaba, se flechaba, digamos, su flecha en la punta era de 43 milímetros. ¿Qué optamos? Bueno, cuando se construye, se va a construir, los cálculos, el acero era normativo, resultaba bien, ¿okay? Lo único que se deformaba mucho, más que cambiar las secciones, aumentar las secciones para que no se deforme, lo que se hace es, se construimos con contraflecha de 43 milímetros. Pero como se trata de un edificio particular, aplicamos, estos programas lo permiten, son muy potentes, aplicamos las etapas constructivas. O sea, que a la plataforma se le aplica la carga del primer piso, luego la carga del segundo piso, luego la carga del tercer piso, y luego la ubicación de las diagonales. O sea, ¿cómo lo vamos a construir? Si uno analiza el proyecto con las etapas constructivas y verificamos, en los extremos de los volados ha aumentado la carga, la flecha aumenta de 45 milímetros a 43 milímetros, perdón, a 65. Aumenta bastante porque el edificio no se construye de un todo y se somete a carga, sino va construyéndose por etapas constructivas. Y edificios particulares como este, con grandes volados, aplicar las cargas constructivas es conveniente, y fíjense que verificamos que las flechas aumentaron. ¿Qué hicimos? Bueno, simplemente contraflechamos 65 milímetros para que cuando se termine de construir el edificio se deforma y queda totalmente horizontal. Este es básicamente los esquemas
principales. Un terreno complicado, se construye una plataforma, se contraflechan los grandes volados y se disminuyen las cargas en la parte superior, en la parte de los niveles superiores de habitación. Ese es básicamente el proyecto estructural. Entonces, iniciamos las obras en enero del 2013 con la excavación de fundaciones. Aquí les puedo hacer un comentario. Cuando uno hace una excavación que es para una fundación directa, las condiciones del terreno impiden la aplicación o la introducción de maquinaria para la excavación. Todos estos movimientos de tierra y la excavación se hizo a mano. Pero el comentario es que cuando uno está haciendo una excavación para asentamiento de fundaciones, uno tiene que procurar que el terreno donde va a asentar la zapata, la fundación directa, sea lo más homogéneo posible, lo más uniforme posible. Y como estamos hablando de un terreno muy empinado, o sea, con muy fuerte pendiente, la excavación termina siendo bastante más profunda. El terreno nos habla, nos dice cómo es su situación, y lo que tenemos que tratar de que en todo ese asentamiento en donde se va a asentar la zapata sea lo más uniforme posible. Si encontramos escombros, fíjense aquí en esta diapositiva, en este extremo hay las raíces de un árbol y se ve un poco la topografía de los distintos estratos de terreno. Okay. Lo importante es que donde vaya a sentarse la fundación sea todo totalmente uniforme. Hubo que retirar las grandes raíces de los eucaliptos que encontramos. Okay. Y en algunas de las fundaciones, como estamos hablando de que existía una estructura y la estamos tratando de reutilizar, de aprovechar, en este caso esta zapata se tuvo que construir por debajo del tanque. Esto que se ve aquí era el tanque de la estructura existente. Tenemos que construir por debajo de la estructura existente para aprovechar, para no generar una geometría irregular en la fundación. Fíjense aquí otra diapositiva, fíjense los escombros, la basura, lo que les digo, el terreno va expresando su condición. Inclusive uno, en países particulares como en España, cuando uno empieza una excavación, a veces, ha ocurrido en muchos casos, uno encuentra ruinas que más bien hay que detener el proceso constructivo para explorar de qué se trata. En este caso, vemos simplemente basura, ¿okay? No podemos dejar apoyar una zapata, una fundación en terrenos contaminados con basura. Tenemos que buscar una superficie, repito, uniforme. Estas son las grandes excavaciones hechas a mano, ¿okay? Para el asiento de fundación. Llegamos a un terreno uniforme. Fíjense, hemos colocado lo que se llama talanqueras, que son unas pequeñas maderas, bien, para ubicar con precisión los clavos de los ejes, para colocar perdón, el replanteo del acero de refuerzo. En este caso, el acero de arranque, porque cuando vacío la fundación, la zapata, aunque tengo que, por supuesto, dejar los arranques de la estructura de las columnas. Empieza el proceso de vaciado. Para pequeños vaciados optamos por la utilización de este pequeño trompo. O sea, cuando son pequeños volúmenes de concreto, usamos vaciado en sitio, concreto vaciado en sitio, donde nosotros mismos tenemos que tener especial cuidado en garantizar la calidad indicada en los planos. En este caso era un concreto 250 kilos por centímetro cuadrado, el típico concreto, pero cuando estamos hablando de grandes volúmenes, la plataforma y el resto de los entrepisos, lo hicimos con concreto premezclado, digamos, colocado en sitio con bombas. Pero para pequeños volúmenes de concreto y de algunas zapatas, se utilizó concreto vaciado en sitio. Ahí está la construcción del vaciado de las fundaciones. Y es un comentario, cuando uno vacía una fundación, también vale la pena comentar que, fíjense, el terreno, el acabado final, aunque es una zapata que va a estar enterrada y nadie la va a ver, aunque solo lo vamos a ver nosotros en el momento constructivo, conviene siempre generar unos buenos acabados para que el encofrado de la columna y todo lo que vayamos a construir de aquí para arriba tengamos un buen apoyo. O sea, nosotros tenemos que vibrar adecuadamente todo nuestro proceso, el concreto cuando lo estemos aplicando, y darle un buen acabado en la parte superior. Empieza entonces a construir la estructura. Fíjense, todo lo que es el movimiento de tierra es bien complejo por las fuertes pendientes del terreno, ¿okay? Nos obliga a hacer todo el movimiento de tierra a mano. Entonces empieza ahorita, en este momento, para febrero de 2013, entonces empezamos con la construcción de la estructura.
Fíjense, un comentario también importante. Estas son las pantallas o los contrafuertes que recorren toda la estructura, estos dos. Pero la fundación, la zapata, resultó tan profunda que en vez de riostrarlo a través de vigas de riostra, aplicamos unos muros que unían toda la zapata, o las dos pantallas, en toda la profundidad. Eso le da bastante más rigidez, más que pensar en unas vigas de riostra en varios niveles. Simplemente colocamos un muro que conecta las dos pantallas para darle rigidez. Fíjense, aquí se ve las dos pantallas, esta pantalla y esta pantalla, las estructurales, pero las arriostramos a nivel de fundaciones a través de un muro. Aquí vemos que estamos encofrando con lo que se llama perro. Perro es este pequeño cuña metálica que recibe una cabilla que atraviesa el encofrado y amarra y compacta el encofrado en ambas caras, lo mantiene fijo. Entonces, los empujes que genera el concreto en el momento del estado líquido es absorbido por una cabilla que atraviesa el elemento de concreto y agarrado en sus extremos con unas cuñas metálicas que nosotros llamamos perro. ¿Cómo se colocan estas cuñas metálicas? Aquí podemos ver en este video cómo se prensa. Fíjense, ahí está el maestro. Tenemos la madera colocada verticalmente y el perro aquí colocado, presentado para la ubicación, y la prensa lo aprieta, lo amarra contra el encofrado, aprieta la cabilla para luego entonces acuñarlo. Cuando se genera la cuña, ya la prensa puede retirarse y queda el perro ubicado en sitio. Entonces empezamos todo el proceso de encofrado. Fíjense, otro comentario que vale la pena hacer. Las pantallas, dos de las pantallas que llegan a fundaciones tropezaban o lamentablemente coincidían con parte de la estructura existente. Y como hemos dicho, no queremos demoler la estructura existente por lo complejo de demoler allá abajo. Casi, con respecto al nivel de la calle, casi eran como 4 pisos hacia abajo. Entonces, demoler para retirar esos escombros es tan laborioso, tan complicado, que decidimos no demoler la estructura existente. Entonces, cuando una de las pantallas coincide de la estructura con el muro existente, hicimos lo que llaman un cabezal puente. O sea, la dividimos la pantalla en dos pantallas y así saltamos a través de un elemento de conexión, un cabezal puente, saltamos en la estructura existente. Fíjense, aquí se ve, este sería este es el acero de la pantalla que sube y este sería el cabezal puente que termina en una pantalla de este lado del muro y por atrás, por la parte posterior de este muro existente, está la otra pantalla. ¿Okay? Esto es para saltar, o sea, un elemento vertical lo dividimos en dos para utilizarlo de puente para salvar el muro existente. Aquí se ve la construcción de la pantalla, ¿okay? Y este es el acero de refuerzo del cabezal puente. Tenemos que evitar que ocurra flexiones en estos elementos estructurales. Fíjense, aquí está otra vez el proceso de compactación. Como les he comentado, aquí hay esta cabilla que vemos, estos pequeños arranques de cabilla, es la cabilla que sobra, que queda remanente del encofrado. Cuando colocamos el perro, queda la cabilla metida en el concreto y al retirar el encofrado queda esa cabilla. Cuando vamos a utilizar elementos que están bajo tierra o que van a estar sometidos a humedad, esa cabilla la tenemos que cortar, esta pequeña cabilla la tenemos que cortar y tenemos que taponear con concreto, ¿okay? los remanentes, los restos de esa cabilla, para que no penetre la corrosión en el elemento estructural. Entonces se va tapando, se va cortando y se va tapando estos restos de cabilla para que no se oxide nuestro elemento estructural. Y vamos realizando todo lo que es el movimiento de tierra, bien complejo, como les decía, porque es todo un movimiento de tierra realizado a mano. Aquí estamos vaciando los muros, ¿okay? Y fíjense, tenemos que preparar siempre el vibrador para que no generen cangrejeras en el elemento estructural, retirar el aire del elemento estructural para que no se quede expuesto el acero de refuerzo. Y una cosa importante, siempre hay que generar, que uno a veces no lo considera en los cálculos o en las estimaciones de costo, estas enormes plataformas, porque el albañil, el carpintero y el que va a vaciar el concreto tiene que acceder al elemento estructural cómodamente para llegar al concreto y para vibrar. Uno cuando encofra una columna
no es simplemente encofrar la columna, hay que darle acceso a la parte superior de la columna para que el maestro y los albañiles accedan con facilidad. Esas plataformas para dar acceso a veces uno no las toma en cuenta en los costos de construcción y es importante. Hay una gran cantidad de utilización de este material, de estas maderas y estas plataformas para poder acceder con seguridad en la parte superior de los elementos estructurales. Ahí empieza entonces el proceso constructivo de las vigas, del primer nivel de entrepiso, ubicado o colocado con lo que llaman las muletas, estas piezas, elementos metálicos que son ajustables, que le garantizan, digamos, la estabilidad o que la plataforma, el elemento que vayamos a vaciar se mantenga en su sitio. En este caso es la primera losa maciza del nivel más bajo, que lo vaciamos, por cierto, con el pequeño trompo de concreto y unas canaletas. ¿Okay? Vaciamos un trompo en el pequeño espacio de terreno que hicimos en la parte superior. ¿Okay? Ahí colocamos los agregados, la arena, el concreto, perdón, la arena, la piedra y el cemento. Batimos nuestro concreto y a través de estas canaletas improvisadas, ¿okay? Logramos llegar el concreto a la cota más baja. Y por supuesto, recuérdense, vibrar adecuadamente la superficie y el maestro albañil acabando, aquí está el de esta esquina, ¿okay? Acabando la parte superior, alisando la parte superior para que quede un buen acabado. Luego empieza todo el proceso constructivo del encofrado de columnas, el armado de columnas. En Venezuela, por ser digamos, país sísmico, el solape, ¿okay? Ocurre en la mitad del tramo. Por tanto, nosotros tenemos que dejar la cabilla el acero de refuerzo lo suficientemente largo, ¿okay? Para que el solape ocurra en la mitad del siguiente entrepiso. Por eso es que se ven estos arranques a veces tan largos, ¿okay? Y tan complicados de colocar. Los cabilleros terminan haciendo maromas para subir a colocar los aceros de refuerzo. Y de nuevo, cuando tenemos las columnas, aquí están columnas encofradas con las cuñas de los perros de acero, ahí lo ven. Entonces, para llegar a la parte superior de este vaciado de esta columna, fíjense toda la plataforma que hay que hacer para accederle. La parte curiosa, lo bonito de la foto en este caso es todo el aspecto estamos construyendo en la copa de los árboles y es una zona montañosa de Caracas, que es de clima de montaña, muy, muy sabroso, la verdad, que construir por esa zona. Fíjense la comodidad de que debemos darle acceso cómodo a los topes de los elementos estructurales. Y también bien importante, las columnas tienen que encofrarse siempre con unos contravientos, con unas maderas que garanticen la verticalidad del elemento durante el proceso constructivo, que no se vaya a perder la verticalidad. A través de esta doble madera en un sentido y en otro, aquí se ve por dentro las dos columnas, garantizamos lateralmente que durante el vaciado la columna se mantenga perfectamente vertical. Aquí está el encofrado de doble altura para el primer nivel de plataforma y fíjense, aquí llegamos a la primera plataforma. Comentario, esta herramienta hecha por el cabillero en sitio es lo que conocemos como grifa. Esta es simplemente una pequeña, es una pieza hecha con una especie de L con dos paticas de cabilla soldada que permite doblar y reubicar en su posición vertical el acero de refuerzo que está en sitio. Esa es la famosa grifa para poder, digamos, garantizar la verticalidad del acero de refuerzo. Ahí está el encofrado de la plataforma, de la primera plataforma del nivel restaurante y el vaciado de nuevo con un acabado liso en la parte superior para, como les comentaba, no colocar sobrepisos. Empieza el encofrado y armado del siguiente nivel. Y fíjense, uno de los días que pasábamos el fin de semana con la familia por la obra, uno siempre se convierte en una especie de apasionado del proceso constructivo y lo termina uno siempre visitando el fin de semana. Encontramos este elemento, esta columna a punto de vaciar. Acuérdense que es una estructura existente y estaba bastante deteriorada, no nos habíamos dado cuenta. Y fíjense, el acero de refuerzo de un diámetro que viene por aquí, la intemperie, la corrosión le ha disminuido la sección, ha habido pérdida de sección.
Tenemos que tener especial cuidado en que no nos ocurra, no nos habíamos dado cuenta y esto estaba a punto de vaciarse. Fíjense en este video. Ese fue el día que estaba el encofrado, la plataforma, prácticamente a punto de vaciar y nos dimos cuenta de la columna existente que la estábamos aprovechando, la calculamos y chequeaba el acero de refuerzo chequeado, nos damos cuenta que estaba deteriorado. ¿Qué pasa cuando tenemos un elemento con pérdida de sección? Fíjense lo que pasa. Fíjense una cosa, un detalle. En estructuras que han sido sometidas a la intemperie, el problema de la corrosión superficial del elemento estructural no genera ningún problema de pérdida de material. Solo en las cabillas donde hay pérdida de sección. En el caso de esta cabilla, fíjense cómo hay pérdida de sección, pasa de un diámetro a otro y es delicado. Eso ya justifica demoler la columna. Se va a demoler para restituir, porque se perdió en algunos elementos, se perdió la conexión. Fíjense qué es lo que pasa cuando hay una pérdida de sección. Que el elemento simplemente, yo la doblo, fíjense cómo se comporta. Se partió por completo. Eso hace que la conexión en el nodo quede débil. Para que no ocurra eso, tenemos que demoler y reconstruir la columna. Bueno, aquí estamos continuando con la plataforma, el encofrado de la plataforma. Ya es el nivel, digamos, el estacionamiento, ¿okay? Que es una gran plataforma, le hemos comentado, de unas vigas en volado en las dos direcciones. ¿Qué pasa? Que esta estructura, fíjense, tenemos el cruce de vigas auxiliares intermedias, porque aquí ocurre el aumento de columnas. De la plataforma hacia abajo, 12 columnas de concreto, y de la plataforma hacia arriba, 30 columnas metálicas. Entonces, esas columnas adicionales ocurren en el entrecruce de dos vigas intermedias. Aquí van a aparecer columnas adicionales para disminuir la carga en los extremos del volado. Entonces se construye esta gran plataforma y los grandes volados son ejecutados con vigas de 1,20 metros de alto y de 40 centímetros de espesor. Son vigas bien importantes. Acuérdense que las estamos contraflechando 65 milímetros para que cuando se aplique la carga se mantengan horizontales. Pero como el concreto, su grave problema es que es muy pesado, tenemos que encofrar muy bien estos enormes volados. Entonces lo hacemos no con muletas, estas muletas amarillas, digamos, independientes, aisladas, sino lo hacemos con lo que llamamos torretas, que son autoestables, y eso garantiza que esa plataforma va a mantenerse en su cota, en su posición original. Adicionalmente, estas torretas en su fundación, como se apoyan sobre el terreno, para que no se hundieran dentro del terreno, le hincamos unos pilotitos de madera, digamos, manualmente, para garantizar su estabilidad y su posición final en sitio. Si estos encofrados, por alguna razón, por carga, se nos deforman, oye, perdemos todo el tema de la contraflecha. Hay que tener especial cuidado que el encofrado no se deforme durante el vaciado. Y recuerden, son cargas importantes las que aplicamos. Entonces termina siendo, fíjense aquí, las vigas auxiliares, el cruce. En cada uno de estos cruces, no solo que están las 8 columnas perimetrales, y luego hay 4 columnas de concreto internas, pero también hay en cada uno de estos cruces hay columnas metálicas que aparecen de este nivel hacia arriba, desde lo que llamamos la plataforma. ¿Okay? Luego se coloca la losa nervada, fíjense, losa nervada en una dirección, ahí se ven los nervios realizados con bloques de arcilla, y hay un pequeño detalle también, vale la pena comentar, se están dejando estas pequeñas cajas que son ductos que permiten pasar las aguas blancas, las aguas negras, ¿okay? De un nivel a otro, a través de estas pequeñas cajitas de madera que cuando se termina el volado, el vaciado, se retiran y quedan vacíos. ¿Okay? El vaciado de la plataforma ocurrió el 20 de agosto del 2013 con una enorme cantidad de encofrados, de torretas muy bien arrostrados, pero insisto, para garantizar la cota de asiento final, o sea, el nivel final de la plataforma, pensando siempre en que los 4 extremos de los volados, las 4 vigas de doble volado, se mantengan 65 milímetros contraflechadas. Este es el día del proceso del vaciado. ¿Okay?
todo lo que implica el encofrado, ¿okay? Todos los costos, el esfuerzo que hay del apuntalado y encofrado de este elemento estructural hasta el vaciado. Al día siguiente, ese vaciado duró todo el día y se quedó el equipo con el helicóptero. El helicóptero es esta pieza, ¿okay? Esta herramienta que alisa toda la superficie y le da un acabado uniforme para evitar la colocación de sobrepiso. En este caso el estacionamiento queda con ese acabado perfectamente liso. Y tenemos que tener especial cuidado al día siguiente, limpiar todo lo que es las conexiones de las nuevas columnas que aparecen en el entrecruce de vigas que habíamos dicho. En todas estas vigas auxiliares, en estos cruces, en este sentido y en este sentido, aparecen columnas nuevas, por tanto hay que dejar los arranques, digamos, las planchas bases embutidas, hay que limpiar muy bien los pernos para que no se pierda todo el tema de la rosca. ¿Okay? Y, por supuesto, aplicar agua para el curado, o sea, para evitar la retracción y las grietas por digamos, el fraguado del concreto. Tenemos que hacer que ese fraguado sea suave, digamos, paulatino, poco a poco, de manera que tenemos que aplicar siempre alguna humedad a la superficie para que la pérdida no sea tan violenta. Y aquí podemos ver en qué consiste el equipo de helicóptero en este video. Para mejorar el acabado, queda una superficie regular. ¿Okay? Se instala lo que se conoce como el helicóptero, que es una pieza mecánica, una palustra que a través de rotación mejora el acabado del concreto y genera la superficie totalmente limpia. En este caso se recuperan los bordes, ¿okay? Y con el helicóptero se mejora el acabado superficial, de manera que no aparezcan las grietas y que quede la superficie bien hecha. Se humedece la superficie con poca agua. Es un requemado, en realidad es un requemado mecánico. Un requemado es lo que se hace en esta zona, en este sector, para que quede la superficie totalmente lisa. Así el estacionamiento queda totalmente liso y no requiere de sobrepiso. La idea es que estamos colocando el helicóptero para evitarlo. Bueno, luego de vaciar todo lo que es la plataforma, tuvimos que esperar los 28 días para desencofrarla. ¿Por qué? Porque estas estructuras, al desencofrar con grandes volados, son volados importantes que generan una flecha instantánea. Entonces, esa deformación, si tenemos la estructura avanzada, va a generar unos esfuerzos internos que no son convenientes generarlo. Entonces, hay que esperar tener la plataforma totalmente desencofrada, totalmente con su posición final, su deformación final, para empezar a ejecutar la estructura metálica, que empezó en septiembre del 2013. Empieza el levantamiento de las columnas, el izado, la preparación en la parte inferior de la posada. Estamos preparando todo lo que es el área social, el comedor, mientras en la parte superior estamos construyendo la estructura metálica que se hace con unos andamios. Este es el video que insertamos. Se colocan las vigas y columnas metálicas con las correas. Una visita de esas de fin de semana a verificar la obra con mi esposa Amalia, y también hemos hecho visitas con el equipo. Fíjense, cuando vamos a colocar la lámina de losa acero, es una losa, la losa acero de lámina de encofrado, lo que llaman colaborante. Antes de colocarla tenemos que pintar adecuadamente la estructura con el elemento anticorrosivo, porque la corrosión puede ocurrir en la parte superior de la viga, ¿okay? Y por ahí no vamos a tener acceso al perfil. Entonces tenemos que colocar el anticorrosivo antes de colocar la lámina de losa acero. Fíjense, hicimos
agregamos también estos pequeños elementos, unas U metálicas, son unos conectores de corte para que trabajara la correa junto con sección mixta, la correa, el elemento, la viga y la correa junto con la losa acero como sección compuesta. Y son elementos que hicimos en sitio de manera artesanal, aunque en el cálculo no estaban previstos los conectores de corte, nosotros en la obra los fabricamos. Sigue todo el proceso constructivo y los vaciados siempre con helicópteros. Recuerda que tenemos que tener una superficie lo más uniforme y lisa, porque no vamos a colocar sobre piso. Sobre esta superficie final se va a colocar directamente la alfombra o el vinil. En este caso colocamos vinil. Otra de las visitas con los estudiantes a la obra, con la familia, ¿okay? Y con algunos alumnos. Fíjense, el vaciado de la losa acero, para cuando uno lo va a preparar, genera estas cabillas de guía. Estas cabillas de guía nos dan el espesor, nos permiten controlar el espesor final del vaciado que vamos a colocar. Okay, aquí está preparándose el vaciado. En este caso son vaciados, como son de volúmenes importantes, es con concreto premezclado, que en esta zona de Oripoto, en esta zona rural de Caracas, los accesos son un poquito más complejos y entonces tenemos que prever una cierta dirección del tránsito a la hora del vaciado. La visita con el arquitecto, mi padre, y con Juan Herrera, uno de los colaboradores de la obra, y sigue todo lo que es la construcción de la estructura metálica. Fíjense, cuando construimos continuamos haciendo los vaciados de columnas, que son vaciados de elementos estructurales de menor volumen, los obreros, y el maestro se buscan esta herramienta rudimentaria para poder subir en pequeñas cantidades el concreto a los elementos superiores. Se hacen esos mismos su ascensor para colocar con pequeños tobos el vaciado al elemento estructural. Continuamos con la estructura metálica, con una vista general, y empezamos, fíjense, a construir el viaducto. Estas columnas son las columnas que van a soportar el viaducto de acceso que llegará a este nivel. Una vista general desde la calle, otra visita con los alumnos y parte del equipo de los obreros, ¿okay? Haciendo una prueba de carga en los volados. Fíjense, un comentario aquí. La losa de concreto le hacemos una pequeña hendidura como gotero. Este elemento corta la gota de agua y evita que no se chorree y se manche el concreto en el alero que va a quedar a la vista. La construcción se ve un poquito bastante más avanzada, ya se ve prácticamente un edificio, y se empieza a construir entonces el viaducto, otra de las visitas de la obra, y tenemos una vista con un dron. Fíjense, el estribo que arranca aquí el viaducto, tenemos una columna, otra columna, otra columna. Aquí se va a construir el viaducto que va a acceso vehicular a nivel del estacionamiento. Y el dron nos permite dar una visual, un estado general de cómo está el edificio, cómo hemos venido construyendo. Y se ve claramente las pantallas de concreto en una dirección, en este sentido horizontal, paralelo a la calle, en el sentido, digamos, perpendicular a la calle. Hay las pantallas de concreto que le dan estas pantallas le dan estabilidad a esta parte superior de la estructura metálica. Y de aquí para abajo es la plataforma. Esta es la plataforma de concreto y de aquí para abajo totalmente libre. Esta es una vista general del dron que podemos verlo aquí en acción. Ahí están las pantallas, se ven las pantallas, se ve vaciando, preparando la última lámina de los aceros, el último techo. De ahí para arriba es un techo liviano. Pero la ventaja, digamos, lo práctico de estos drones, y esta tecnología del dron está avanzando en pasos agigantados, es una tecnología que nos va a permitir hacer inclusive mediciones en las obras, es decir, levantamientos de estructuras, ¿okay? Con 2 o 3 drones, lo que llaman el conjunto de drones, podemos evaluar la estructura existente. Y ahí podemos ver desde arriba una vista panorámica de la zona de Oripoto. Empezamos con la construcción del viaducto. Fíjense que el viaducto tiene capiteles, o sea que es el engrosamiento
de la losa para evitar el punzonado. ¿Okay? Y aquí colocamos el acero de refuerzo y listo para el vaciado. Luego del vaciado, lamentablemente ocurrió una paralización de la obra porque el vecino que se había tomado el retiro, que inclusive veía hacia la parcela, se quejó de que el viaducto estaba muy cerca de su espacio, pero la alcaldía, digamos, nos dio la razón y nosotros habíamos cumplido con todas las normativas del proyecto. Y igual, durante ese tiempo que estuvo paralizada la obra, terminamos de pintar la estructura, aunque esto es una vista general del avance estructural, los elementos, los nodos reforzados. Fíjense que este elemento refuerza el ala superior e inferior de esta viga, y aquí la conexión de la diagonal para darle rigidez, una vista general interna. ¿Okay? Y finalmente, en enero del 2015 empieza todo el proceso de albañilería. La albañilería está hecha con bloques de concreto en la fachada colocados sobre unos ángulos galvanizados. Está totalmente fuera de la fachada, ¿okay? Pero están apoyados sobre unos ángulos galvanizados. Aquí se ve el ángulo, aquí un ángulo galvanizado que le da apoyo de la estructura a los bloques de concreto. Está totalmente fuera, ¿okay? Pero este bloque que está por fuera está apoyado en este ángulo galvanizado que está soldado a la estructura metálica para lograr finalmente las fachadas este y oeste, a diferencia de las fachadas norte y sur, que son fachadas con bloques de arcilla. Empieza la construcción de la escalera interna, que es una lámina doblada, ¿okay? Apoyada sobre una doble viga, ¿okay? Y tenemos que verificar y nivelar adecuadamente la escalera, y curiosamente uno de los días de visita le hicimos una prueba de carga con la mascota de la oficina. Continuamos entonces con la construcción de los techos. Es una cercha, en realidad es una viga Birendel, es un tubo superior y un tubo inferior con una doble plancha lateral que los envuelve, generando no una curva sino 3 planos con pendientes distintas, ¿okay? Para lograr la colocación del techo. Esto es una vista de general con la construcción de las correas, ¿okay? El avance del proceso constructivo. Y este techo, desde esta columna hacia la fachada, hacia afuera, vuela 4 metros. Entonces teníamos que pintarlo con una pintura, un poliuretano de muy buena resistencia, porque a esos techos vamos a tener muy poco acceso. Entonces es bueno colocar una pintura que dure toda la vida de la obra. El avance de la albañilería, y empezamos a construir entonces el edificio de acceso, que es un edificio totalmente independiente. En este edificio se generan todo lo que es oficinas, ¿okay? Casi que totalmente pegado a la calle, las oficinas, depósitos, oficina del gerente y cuarto de empleado. Es este pequeño edificio de almacenamiento que a la hora de vaciar se va a formar una plaza. Esta plaza se la estamos cediendo a la calle, digamos, a la zona, a la urbanización, que le va a dar, digamos, esta amplitud general. Ahí está el avance de la albañilería con los ángulos galvanizados y las paredes internas. Las paredes internas son dobles, ¿okay? Por razones acústicas entre las habitaciones y por razón de humedad. Generamos un espacio totalmente cerrado, protegido, que no tenga acceso, digamos, acceso directo a la humedad, o sea, que no, para el control de la humedad en la propia habitación, que sean habitaciones que no sean muy húmedas. Y es importante comentar que la albañilería siempre conviene colocarla de manera muy bien, aunque es un bloque que se va a frisar, mientras mejor esté colocado el bloque, menos material gastamos en lo que es el acabado de friso. Entonces es una albañilería que tiene que estar perfectamente colocada, alineada con estos pequeños nylon que el albañil coloca, ¿okay? Para garantizar que el elemento esté totalmente vertical. Estas cuñas que las hacemos con cuñas de madera, para que la albañilería, cualquier error que cometamos con la albañilería lo vamos a tener que corregir con el friso. Entonces es mejor que la albañilería esté lo más derecho posible. Empieza la colocación de la plomería. Fíjense que es una tubería de termofusión de esta plástica, que por supuesto tenemos que hacerle la prueba de presión.
Antes de colocar y frizar toda la estructura, se verifica la presión por todo el sistema y cuando está en la tubería a la vista, verificamos que no tenga pérdidas, que no haya gotas, pérdida de presión, y que no podemos corregir si tenemos algún problema de pérdida. Todo lo que es la plomería de aguas negras, que es el sistema que funciona por gravedad, también tenemos que verificar, en este caso, fíjense, con un nivel, las pendientes que vayan hacia el bajante, que ocurre por aquí, todos los tubos llegan al bajante, y para hacer una prueba de presión, a través de una columna de agua, taponamos el sistema, lo colocamos una columna de agua y generamos 1,20 m de agua, y verificamos que ese nivel se mantenga. Y eso también explorando, verificando todo el sistema que no tenga pérdida de humedad, para entonces luego colocar los acabados de piso. Empiezan con la colocación del techo, una lámina galvanizada con anime en el interior, doble lámina galvanizada con anime que permita aislar acústicamente las habitaciones. Y la colocación, en este caso estamos colocando cerámica hacia la fachada. La cerámica se coloca con el mosaiquillo, es una cerámica pequeña, fíjense el mosaiquillo, ahí se ve un poco la lámina, la venden de 30 por 30, ¿ok? Esta es una lámina, y el mosaiquillo viene pegado en un papel. Este papel, aquí lo vamos a ver en este video, el maestro albañil coloca el pego y lo taquetea, simplemente con pequeños golpes le genera una pequeña presión al mosaiquillo, y luego el papel al día siguiente, con algo de agua, poca agua, es retirado el papel y queda el mosaiquillo pegado a la pared. Luego empieza todo lo que es la albañilería interna, ¿okay? Todo lo que es la colocación de marcos, la colocación de esquineros, la colocación de friso, ya es un poco más rudimentario, y la colocación de plafones. El plafón lo hacemos con una lámina vegetal que llaman cocuiza, es una fibra que se mezcla con yeso y se forman unas láminas bien resistentes que se instalan como plafón, y es una superficie bien uniforme, bien resistente, que es bastante más económica, aunque es muy sucia, es bastante más económica allá en Venezuela que la lámina de drywall. Empieza la construcción de las escaleras. Fíjense esta escalera, uno da la impresión de que fuese una escalera que tuviera mucho concreto. ¿Por qué tenemos tanto concreto? Y en realidad no, es un efecto de fachada. La escalera lo que tiene es unos pequeños faldones delgaditos de 10 centímetros de espesor que cuelgan para generar la fachada con un vidrio totalmente recto. ¿Okay? Es simplemente un efecto, digamos, visual. Aquí se ve la plataforma de concreto, la terraza de abajo, el área social y el nivel de habitación. El viaducto, ahí se ven claramente los capiteles, es el engrosamiento para evitar el punzonado en este sector, y se prepara la terraza que está abajo, se está preparando para recibir el acabado de piso. Un poco el aspecto general del área exterior, la garita, los accesos, los controles de acceso para el edificio en sus diferentes etapas. Y aquí no tuvimos un percance porque el almacenamiento del mosaico en esta zona tan húmeda, ¿qué pasó? Que el papel se despegó, o la cerámica se despegó del papel, y no tuvimos más remedio que colocarlo de manera individual, uno por uno, si no íbamos a perder este mosaico. Y el maestro tuvo la paciencia de cada una de estas piecitas de cerámica colocarlas individualmente, una por una. Formando esta geometría irregular, que la verdad es que le quedó bastante bien. Esta es una vista general de la posada, totalmente listo, los balcones de cerámica roja, ¿okay? Este es el aspecto general. Se ven algunos ángulos galvanizados de la fachada del bloque. Se ve la terraza totalmente lista, se ven los accesos, la canal de agua. Fíjense, la canal de agua es todo un trabajo de herrería, una canal bien ancha que permita ver el recorrido del agua desde la fachada, ¿okay? Y la terraza de eventos, una terraza que quedó muy grata
y estamos básicamente en la copa de los árboles. Aquí vemos un vuelo del dron, para que vean el estado, digamos, cómo quedó la posada, cómo ha terminado la posada. Esta es el área social, en esta parte inferior es el área social, el restaurante, el estacionamiento y las distintas habitaciones, los 3 niveles de habitaciones. ¿Okay? Un techo liviano y un tragaluz en la parte central. Es una vista general y el viaducto, se ve claramente la curva del viaducto. La verdad que construir esta profesión como ingeniero es de mucha satisfacción, porque uno con sus criterios, con lo que quiere producir, con un proyecto que se plantea, y con las manos y con un excelente equipo de profesionales que lo acompañan, uno produce un espacio totalmente habitable. Esta profesión es de mucha satisfacción. Y le pongo como ejemplo, es lo que ustedes, la felicidad que ustedes sentirían si los invitamos a la fiesta de inauguración que ocurrió en Oripoto hace pocos días. Una fiesta, lo que ustedes se divierten en una fiesta de estas es lo que uno se divierte con la profesión. Excelente seminario, ingeniero. Estuvo muy bueno. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de ver muchas imágenes, vídeos también, de tal manera que creo que toda esta información es muy valiosa porque, repito, tal como lo hablábamos al principio, tener la oportunidad en varios años de hacer toda esta recopilación de información, sin duda es Sí, en realidad muy importante. Estos videos y todas estas fotos le permitieron a ustedes haber estado en una visita. Es una visita real. Una visita virtual, pero muy real. Sí, y todas las técnicas las pueden aprovechar. Bueno, tenemos muchas preguntas, ¿no? Bueno, al final resumimos algunas importantes y bueno, igual las demás las podemos ir respondiendo en los foros que se abran o las herramientas y los canales que usemos para responder. Bueno, aquí tenemos varias. Empiezo con esta pregunta que dice: ¿qué etapa constructiva fue la más compleja y qué etapa de proyecto fue el más complejo? Fíjese, vamos a empezar quizás por el inicio, la etapa del proyecto. En la etapa de proyecto, del proyecto estructural, ¿okay? Que es la que nosotros hicimos, la más compleja es todo lo que es el análisis del proceso constructivo. La estructura, cuando uno la modela, cuando la modelamos, tenía unas deformaciones iniciales, ¿okay? Producto de la flecha, como es una edificación que tiene unos enormes volados, 6 metros en las 4 esquinas, tenía unas deformaciones producto de la flecha. Ahora, si ese modelo lo analizamos con las etapas constructivas, como se va a construir primero un piso, luego un segundo piso, luego se va cargando paulatinamente, no es lo mismo hacer el modelo completo y cargarlo que hacerlo por etapas constructivas. Y las deformaciones aumentaron considerablemente cuando se aplican al modelo de las etapas constructivas. Eso, por cierto, llama la atención. Uno piensa que sí, que puede ocurrir o que no puede ocurrir. Entonces, ese análisis, sin que el edificio falle, ningún elemento falla, pero las deformaciones son mayores a las permitidas. En este caso se optó por la solución de contraflechar, como expliqué en el seminario. Se levantó, se contraflechó la estructura para que cuando se deformara volviera a su estado original. Compensar el peso propio, en este caso un vaso de todo, ¿no? Exactamente, tratar de compensar todo el proceso de peso propio de la estructura que, insisto, apoyada en los extremos de un volado, son deformaciones importantes. Bueno,
continúo con las preguntas. A ver. El proyecto se ubica en una zona sísmica elevada. ¿Qué factores tomaron en cuenta en el proyecto para resistir estas cargas? Obviamente. Bueno, está ubicado en Caracas, que es una zona sísmica importante, y en la edificación estamos, digamos, estabilizando desde el punto de vista horizontal sísmico a través de 4 contrafuertes en un sentido y 4 contrafuertes en el otro sentido, que van desde fundaciones hasta el último nivel de techo. Eso es lo que les permite darle la estabilidad horizontal, y son pantallas más o menos importantes, para hacer una edificación más o menos pequeña, son de 2,20 metros de largo por 30 centímetros de ancho, que para hacer una estructura relativamente pequeña son, la verdad, que importantes. En países donde uno no tiene la acción sísmica, uno se da cuenta que las dimensiones de los elementos estructurales cambian mucho menores. Mucho menores. Uno se impacta cuando hay un país que no es sísmico, las dimensiones son bastante pequeñas. En este caso, con 4 contrafuertes en un sentido y 4 en otro sentido, estabilizamos lateralmente la edificación. Claro, porque Caracas es una zona sísmica de 0,30 G. Sí. O sea, entendiendo que en Venezuela llegas hasta prácticamente 0,40, en forma general, la zona 7, estamos hablando de la zona 5, de 7 zonas, un poco para que se ubiquen en el caso de Venezuela, entendiendo más o menos que está en una zona, lo que caería entre la zona 5, 6 y 7, una zona de alta sismicidad. Es alta sismicidad, exactamente. Vale. Ajá. ¿Por qué en el modelo no se consideraron conectores de corte como acción mixta? En la construcción sí se colocaron. Ahí se vieron conectores de corte. Sí, nosotros decidimos colocar unos conectores de corte realizados de manera artesanal, hechos en obra, por evitar el temor de que la estructura vibrara demasiado. Como se está tratando de una losa de encofrado colaborante, lo que llamamos en Caracas la losa cero, es una losa de poco espesor, de 12 centímetros de espesor. Entonces, a la hora de construir, cuando estábamos en el propio proceso constructivo, tuvimos el temor de que vibrara demasiado. Entonces, para evitar eso, hicimos unos conectores de corte, aumentamos la rigidez de los elementos, el perfil ya trabaja con sección compuesta y estamos del lado de la seguridad. Entonces, decidimos poner los conectores de corte por evitar un poco la vibración. Aunque en el cálculo no se tomó en cuenta, o sea, estamos un poco del lado de la seguridad. Claro. Bien. Vale, por aquí dicen, ¿qué factores se tomaron en cuenta para decidir el tipo de fundaciones? Pues eso es importante. Fundaciones superficiales. Claro, fíjate, normalmente el geólogo siempre nos recomienda qué tipo de fundaciones podemos aplicar. O sea, puede ser fundaciones profundas o sobre pilotes o fundaciones directas. En este caso, la condición del terreno extrema de prácticamente un barranco, una alta pendiente, era imposible introducir cualquier maquinaria dentro del terreno. Entonces no nos quedó más remedio que utilizar fundación directa, ¿okay? Y llegar al estrato firme. Y la condición particular de las fuertes pendientes hacen que esa excavación fuese más profunda de lo normal, para poder llegar al estrato firme en toda la superficie. Entonces hubo que hacer unas grandes... Y mantener la estabilidad de empotramiento, de todas las cosas que conllevan, por supuesto, ese tipo de cimentación o fundaciones en ladera, ¿no? Exactamente. O sea, en ladera es delicado la construcción, entonces esa fundación simplemente hay que excavar, y además tuvo que ser también una excavación a mano, que hace el proceso todavía un poquito más complicado. Sí, pues lo comentabas, tenías problemas para el acceso a la obra, sí, ¿no? Tanto hasta para la colocación de las columnas y de todo, ¿no? O sea que sí, fue un tema complicado de forma general. Tuvimos la suerte de que enfrente, cruzando la calle, había un terreno que nos alquilaron, que nos permitió, digamos, utilizarlo como depósito. Pero prácticamente era una parcela imposible de construir, porque no existía la parcela. Claro. Bien. Bueno, ya voy a hacer una última pregunta por limitaciones de tiempo. ¿Cuánto tiempo llevó a realizar el proyecto? Fíjate, el proyecto, en realidad los proyectos, el que, digamos, siempre tarda más es el proyecto de arquitectura, que es el que da como el concepto inicial. Ahí vimos el anteproyecto que fue cambiando a proyecto de arquitectura. Eran unos apartamentos inicialmente y pasó a una residencia estudiantil y luego, posteriormente, pasó a una posada.
Y luego, en esos lapsos, pasaron alrededor de 6, 8 meses, que es el tiempo entre las discusiones técnicas, digamos, de dimensiones, de capacidad, digamos, volumétrica del terreno, áreas de construcción, espacios de estacionamiento, etcétera, etcétera. Pero para efectos del proyecto de estructura, es un trabajo en conjunto con el arquitecto y nos llevó alrededor de 3 meses el diseñar todo el complejo, el conjunto entre la estructura y la arquitectura para que en conjunto trabajaran de manera, digamos, ideal o uniforme. Bien. Es un tiempo, digamos, típico de un proyecto, aunque en este caso el arranque de la obra duró un tiempito adicional, pero por otras condiciones de permisología, que son lapsos usualmente más largos de lo normal, que de un proyecto, Claro, simplemente. sí. Todo, digamos, lo que engloba todo el proyecto, por supuesto, todo el tema de permisología, el tema incluso del concepto inicial, donde tuvo un tiempo importante más allá del tiempo que ya era hacer el proyecto. Exacto. Y lo curioso es que si en la presentación lo vieron, el SketchUp, uno de los SketchUp iniciales del proyecto de arquitectura, si uno lo compara con la realidad, la verdad es que esto es bastante similar. Esto Claro. es producto de estas herramientas que tenemos a la mano, de simular los proyectos, digamos, hacer unos modelos matemáticos del proyecto y hacerlos tan reales que son casi que iguales a los resultados finales. Sí. Bueno, muy bien, excelente seminario. Oye, espero que les haya sido de provecho y creo que agradecer a Sigurat, a Eliud y a Charles por la invitación. Muy satisfecho con el objetivo, con la entrevista y con toda la presentación, y que espero que sea provechoso para todos ustedes. Bueno, Muchas gracias. somos la Escuela de Estructura de Sigurat y este seminario es parte de nuestros másteres de estructura. Así es. Siempre estamos en constante contacto con el estudiante, tratando de realizar este tipo de eventos en vivo, mostrando casos reales, porque creemos que profesionalmente es la mejor manera de aprender. Así es. Entonces, bueno, en principio nos despedimos y que sería hasta una próxima ocasión, Claro que sí. porque esto lo estaremos haciendo siempre. Y bueno, muchas gracias por asistir con Sigurat en este evento. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.